idiotas y sus aparatos podcast. Episodio 34. Ver con palabras. Historia, arte y futuro de la audiodescripción. Bueno, Ricardo, pues hoy tenemos un tema muy interesante, muy del mundo tiflo, muy del mundo de las personas ciegas o con discapacidad visual, y probablemente fuera de este mundillo no sea tan conocido, ¿no? Bueno, va siendo cada vez... Hola, Arturo. Va siendo cada vez más conocido porque afortunadamente tanto en los soportes de vídeo como en las plataformas de streaming la gente empieza a ver una función que es audiodescripción, ¿no? Entonces, bueno, pues este va a ser nuestro tema. Sí que es un tema muy vinculado y relacionado con las personas ciegas. De hecho, es un sistema de apoyo a la comunicación que nos permite acercarnos al séptimo arte, al cine, y bueno, al cine, a la ópera, al teatro, a toda representación artística que puede ser contada para que con lo que está ocurriendo más ese plus, ¿no?, de lo que te cuenten, una persona ciega pueda llegar a hacerse una idea de lo que tiene delante o por lo menos entenderlo. Sí, ya iremos viendo que esto quizá empezó un poco con el tema de películas, series, pero bueno, esto es aplicable a muchas más cosas que ya iremos viendo, irán saliendo durante la charla. Sí. Y que probablemente hoy en día está, como bien dices, más extendido por plataformas quizás tipo Netflix y demás, que bueno, últimamente mucha gente se está también subiendo a este carro, pero creo que inicialmente todos, por lo menos dentro de la ONCE, ¿no?, conocemos esa coletilla de Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. Sí, yo en el año 86 concretamente estuve en un evento que era de animación sociocultural en Navarra del Marqués, que recuerdo que estaba Pachi Andión, que era sociólogo, nos dio una charla, y luego proyectaron El Crimen de Cuenca, que es una de las primeras películas audiodescritas, y nos explicaron un poco cómo era todo el sistema. Lógicamente era para todo un colectivo que iba luego a ser animador sociocultural en las distintas ciudades y tenían que conocer lo que era el sistema. Y ese fue mi primer contacto emocionante porque, lógicamente, yo vengo de haber visto, perdí la vista cuando tenía 20 años, era muy aficionado al cine. Y para mí esto fue una maravilla, el poder acercarme de nuevo a esta forma de comunicación, ¿no? Y hoy tenemos a la persona, yo creo que más indicada para hablar de todos estos temas, que es Antonio Vázquez. Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Ricardo. Muy bien, bienvenido, Antonio. La verdad es que es una maravilla tenerte aquí porque... Si en España hay un referente y un pope en cuanto a lo que es la audiodescripción, después de aquella primera etapa que he comentado yo, eres tú, ¿no? Es el que le has dado cierto toque profesional y académico a lo que es la audiodescripción y bueno, has hecho que realmente haya normas y todo que puedan mantenerla y difundirla, ¿no? Así que... Bueno, lo primero, Antonio, bienvenido y dinos un poco cuál es tu bagaje y trayectoria, porque claro, para llegar a ser audiodescriptor o hacer guiones de audiodescripción, tú antes tuviste que ser otra cosa, ¿no? Pues antes fui demasiadas cosas, demasiadas. Mi profesión es cinematografía, es lo que estudié y donde me he desarrollado. No hice producciones cinematográficas en sí, pero sí mucho vídeo, mucha grabación. Pues, por ejemplo, la presentación de la planta de Tarragona de Repsol al Rey, con multicámara. O sea, me gustaba muchísimo la realización y a eso me estaba dedicando. Entonces, tuve la grandísima suerte de conocer a Javier Navarrete, que por aquellos años estaba trabajando en la ONCE como asesor de teatro y bueno, pues entablamos amistad, llegó el momento de la UDES y me dijo, oye, ¿tú conoces esto del cine? ¿Te gustaría participar en...? Y, hombre, pues me encantaría. Me gusta muchísimo escribir
llevo ya 3 libros escritos y escribir sobre cine pues es un auténtico placer. El único problema, le dije en aquella época, esto hablamos de 1993, digo, el único problema es que no tengo ni idea de qué es una persona ciega, qué necesidades tiene, cómo transmitirle todo esto. No tengo ni idea. Dice, no te preocupes, eso ya nos las apañamos. Entonces, entré en el equipo, ya te digo, esto fue hicimos la primera película en septiembre de 1993. Creo recordar que fue Blancanieves y los 7 enanitos. Es la primera que hicimos, aunque no es la primera que está en el catálogo Audesc. Luego, por razones de alfabetización, pues se puso otra, pero creo que la primera que hicimos fue esa. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hacer auténticas burradas porque no teníamos ni idea de cómo hacerlo. La ONCE empezó a consultar a los afiliados a los que les daba la película con la audiodescripción que hacíamos y les preguntaba una serie de cosas sobre pues, sus gustos, sobre lo que habían entendido, sobre lo que sobraba, sobre lo que quería y tal. Y poco a poco, gracias a esa información, a todo lo que estábamos reuniendo, pues fuimos acotando y fuimos haciendo algo parecido a lo que se está haciendo ahora. Y digo parecido porque no sé, similar, vamos a decir similar. No se parece en nada. Pero bueno, empezamos a funcionar. Hicimos 4 películas en el trimestre, nos pareció aquello un mundo. Y a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar todo lo demás. El sistema empezó a funcionar solito, no había vuelta de hoja. O sea, lo que nos decían los afiliados que escuchaban las películas, lo poníamos en práctica en el siguiente guión, nos volvían a corregir y así estuvimos haciendo durante un tiempo. Pero vamos, con respecto a tu pregunta inicial de mi bagaje anterior, pues simplemente la cinematografía. También he dirigido teatro, me gusta mucho. Todo lo que es arte audiovisual me encanta. Entonces he dirigido 4 montajes teatrales, he producido teatro, he producido doblajes, he dirigido doblaje. Ya digo que he estado realizando, he estado haciendo labores de edición. O sea, todo lo que es el mundo del audiovisual me gusta y es mi bagaje, es mi único bagaje en este gremio. Supongo luego, que guiones para series de televisión también habrás tocado, ¿no? Porque sí, hice guiones para televisión, sí, hice escrito, mías son 2 series, la de Enigmas y Leyendas y la de Luna Roja, pero sí he escrito algunas cosas, he colaborado también en otros proyectos de televisión, en guión. Sí, ya digo que me encanta escribir, o sea, me encanta escribir y me encanta el cine. Y cuando me propusieron esto de, ¿te gustaría escribir sobre cine? Con miel sobre hojuelas, claro. Miel sobre hojuelas. Para empezar por el principio y ponernos en contexto, ¿qué es y qué no es la audiodescripción o el Audesc? Es muy fácil decir lo que no es. No es contar películas. La audiodescripción, lo que pretendemos con ella, o lo que hemos pretendido durante todos estos años, yo he estado 31 años al frente de Aristia, al frente del sistema, pues lo que pretendemos es, de alguna manera, que la persona ciega comprenda la película perfectamente y que sea capaz de discutir, de dialogar, de entablar un debate con cualquier otra persona sobre esa película que ha escuchado en las mismas condiciones que cualquier otra persona, que cualquier otro espectador. Se va a perder la película en sí misma en cuanto a lo que es verla, porque no la va a ver, pero va a poder comprenderla total y absolutamente. Y sobre eso hay anécdotas preciosas. O sea, hubo, fíjate, un matrimonio que nosotros pusimos en marcha en el Roxy B
pusimos un sistema de audiodescripción en directo para todas las sesiones del cine. Entonces, pues una de las veces un señor, un matrimonio, venía discutiendo desde la sala para entregarnos el receptor de audiodescripción. Eso se lo dábamos a la entrada del cine y bueno, pues viene el matrimonio y venían discutiendo. Y cuando se acercan a la mesa para entregarnos el receptor nos pregunta, dice, ¿ustedes han visto la película? Y hombre, pues sí, la hemos visto. En el momento ocurre esto y esto. Le digo, sí, claro, tiene usted razón. Él era ciego y su mujer veía perfectamente. Ella vio la película y él estuvo escuchando la audiodescripción. Entonces, él es el que nos dijo, ¿ocurre esto y esto? Sí, tiene usted razón. ¿Y esto otro? No, así no es. Es lo que ha dicho usted al principio. Entonces se vuelve él a la mujer, nos da las gracias y se vuelve a la mujer y le dice, ¿lo ves? No sabes ver cine. Ay. Pues sí. De eso se trata la audiodescripción. No pretendemos que una persona ciega vea la película. Sabemos que es imposible. Hay cantidad de matices en una imagen. Eso de que la imagen vale 1000 palabras es una verdad como un piano. Y es imposible decir lo necesario para describir incluso. No se pueden describir ni rasgos, o sea, se pueden dar matices, nada más. Se pueden dar pinceladas, pero nada más. Entonces sabemos que eso es prácticamente imposible. Una persona ciega no va a ver una película con audiodescripción, pero la puede entender perfectísimamente. Si nosotros aportamos el dato que estamos recibiendo para comprender la película, ese dato se lo aportamos al ciego, es un dato visual, lógicamente, ese dato se lo aportamos al ciego, el ciego tiene las mismas armas que nosotros para poder entender la película. Y entiende su propia película, puesto que le damos el dato, no le damos nuestra forma de ver la película y decirle, pues mira, lo que ha ocurrido es esto y esto y esto y esto. No, esto no, así no. Así no. En un congreso me preguntaron en una ocasión, dice, pero vamos, ¿usted no considera que sería muchísimo mejor contarle la película al ciego para qué tal? Digo, miren, eso es absurdo. Porque eso es decirle, al final la chica muere, ya está, se acabó. Ya no nos rompamos la cabeza. Para contarle la película... No hace falta ir a ver el Titanic. Ya sabemos cómo termina. No hace falta hacer absolutamente nada. O sea, eso todos sabemos contar películas. Y merece la pena, porque muchas veces se puede decir, ¿no?, que esto hay gente que dice que es para una minoría, que son pocos, que total para 4 ciegos, y tampoco hace falta que vayan al cine, porque ¿qué hace un ciego viendo cine, teatro, ópera o cualquier otra cosa, ¿no? Que no, pero tampoco es rentable. Perdona, Arturo, eso siempre lo he planteado como un derecho. O sea, cuando una persona, vamos a ver, mira, mi hijo tiene una discapacidad, uno de mis hijos tiene una discapacidad intelectual de un 80% y además está afiliado a la ONCE, o sea, tiene problemas serios, tanto físicos como sensoriales e intelectuales. Pero tiene derechos. Tiene todo el derecho a vivir, todo el derecho a disfrutar y todo el derecho a cualquier otra cosa. Entonces, una persona ciega, ¿por qué no va a disfrutar de toda la cultura que hay en nuestro país? ¿Dónde está escrito que no tenga derecho a poder disfrutar de esa cultura? Además, teniendo en cuenta que tenemos las herramientas suficientes para que pueda disfrutar de ella, claro. Claro, sí. Pues si no hay, o sea, yo por ejemplo no puedo disfrutar tengo 72 años y no puedo disfrutar de la belleza de lo que se siente estar en la cima del Everest. Vale, pues tengo una limitación y como no hay ascensores, pues no puedo. Pero el día que planteen un ascensor, pues allá que me subo yo. Sí.
Y las personas ciegas no disfrutan de la cultura, del cine y demás porque no hay suficiente accesibilidad, o no hay suficiente accesibilidad porque las personas ciegas no van. Pues primero el huevo o la gallina, ¿cómo es esto? Vamos a ver, si nos vamos a la parte de derecho, yo tengo derecho a ir a un cine y elegir qué película me gusta o qué película no me gusta. Y no porque vaya al cine y pueda ver, voy a ver todas las películas y voy a tener que tragarme todos los días pues 3 o 4 películas para ver las 10 o 12 que ponen en una multisala. No, elijo entre las 10, elijo la que me da la gana y pues hoy no, hoy no. No hay ninguna que me guste. Y entonces me voy. No por eso van a dejar de emitir cine. Los cines se siguen proyectando. Las películas se siguen proyectando en salas. Porque hay gente que va. ¿Será más rentable o menos rentable? Ahí no me meto. Pero lo que es indudable es que la gente tiene derecho a ir a una multisala y elegir la película que quiera. ¿Y el ciego tiene que conformarse con esa película que es la que tiene audiodescripción? ¿Por qué? Bueno, porque realmente no se han habilitado presupuestos dentro de las productoras o de la administración o de ambos para que, o normas o leyes que obliguen a hacerlo. Es decir, eso ocurre por eso y por una palabra maldita que se llaman ajustes razonables, ¿no? Que es cuando dicen vamos a hacer algo, pero bueno, vamos a hacerlo poco a poco y ese poco a poco se puede eternizar y estar como estamos ahora con un porcentaje ínfimo de películas audiodescritas y lógicamente perdiendo el tren de otras y la posibilidad de disfrutarlas conjuntamente con otros miembros de la sociedad de las cuales formamos parte, o yo lo veo así. No, pero tú pagas impuestos, seas ciego o no, sigues pagando impuestos. Sí, yo ya sé que pago impuestos, pero estos pues entonces, derechos... si pagas impuestos tienes derecho a la cultura. Y si tienes derecho a la cultura, eso debería estar regulado. Y si no está regulado es porque no hay políticos que tengan capacidad suficiente como para ver más allá de sus narices. Entonces, ¿dónde estamos? Disculpa, pero no hay políticos ni instituciones que presionen lo suficiente. No hay nada, ¿no? Porque al final esta es la circunstancia. Es decir, el político, si no le aprietas, llega hasta donde llega. Hace un trámite para salir del paso, realmente te monta un buen marketing detrás de la historia, llama a las instituciones del tipo que sean para que se hagan la foto con ellos, ¿sabe? Esto queda así y al final, en el día a día, lo que tienes es un 3%, un 5% de películas audiodescritas desde hace 10, 15 años y ese número no varía, al contrario, si nos descuidamos te lo bajan al 1%, ¿no? Es decir... Porque se mueven por votos. Sí, esta es la circunstancia y es un tema que no interesa a nadie. Que yo sé que tengo el derecho. Claro que sí. Sí, ya te digo que en cuanto a los derechos los conocemos todos. Normas y tendremos las mejores y que se cumplan prácticamente el 10% de todas las que hay en marcha. O por lo menos yo lo veo así, Antonio. No sé. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. O sea, es la situación en la que estamos. Hemos estado haciendo audiodescripciones para, bueno, la accesibilidad completa. Haces tanto audiodescripción como subtitulado y lengua de signos para algunas productoras y distribuidoras de aquí de España y sabemos que no han sido todas las películas que han estrenado, ni muchísimo menos, sino simplemente las que iban a subvención. Cuando hay subvención a la distribución es obligatorio, o a la producción, es obligatorio el tener la accesibilidad. Antes era obligatorio tener la accesibilidad, ahora ha desaparecido el sello de accesibilidad y no sé en qué situación ha quedado eso, no sé cómo está funcionando. Sé que si no tiene accesibilidad, la puntuación les baja considerablemente y se pueden llevar un varapalo importante en la cuantía económica que reciben las subvenciones. Pero no creo que eso sea suficiente. O sea, mira, cuando empezamos a hacer audiodescripción en 1996 más o menos, se hacían guiones de audiodescripción para cine de barrio en televisión española. Los hacía yo. Aquellos guiones
No, en 1996, no, perdón, en el 2001. En el 2001. Aquellos guiones yo los cobraba a 650 euros el guión. Les entregaba el guión a ellos, a Televisión Española, y en Prado del Rey ellos cogían a un locutor o locutora y locutaban el guión que yo había escrito para audiodescripción de la película de cine de barrio. 650 euros por guión. Actualmente Televisión Española está pagando unos 65 euros el minuto de audiodescripción completa, terminada. Es decir, 165 euros una película de 100 minutos completa, con audiodescripción, con locución, con absolutamente de todo. ¿Dónde está la calidad ahí? Te garantizo que con 165 euros no se hace una película de audiodescripción. Es imposible. Pues vamos a tratar esto. Vamos a hablar de lo que sería una audiodescripción de calidad y una audiodescripción del paso, ¿no? ¿Tú dónde está la diferencia, Antonio? Pues la diferencia está es muy sencilla. Si aportas datos de la película, los datos visuales que la película contiene, y los contiene, están ahí, los aportas y te dedicas solamente a aportar esos datos y no a contar la película o hacer lo que te dé la gana, entonces el guión mejora considerablemente. Siguiendo la norma de audiodescripción, la norma UNE, que no es la mejor del mundo, pero es la que hay, el guión sale digno, sale incluso bueno, vamos a llamarle bueno. Si a eso le añades una locución profesional, aunque sea con inteligencia artificial, me da igual, pero que sea profesional, funcionará. Ahora, si lo haces de cualquier manera, con un microfonito de estos de engancho al ordenador y voy locutando lo que voy viendo, pues así salen las burradas que se escuchan por ahí, que hay auténticas burradas. O sea, yo tengo ejemplos para cursos míos y para congresos y tal. Tengo ejemplos de locuciones que he escuchado por ahí que son impresionantes. Fíjate, curiosamente, en Barcelona, me mandó la ONCE a Barcelona a escuchar la audiodescripción de Robot Dreams, que anunciaban que era una audiodescripción creativa. Y me dijo la ONCE, por favor, vete para allá, vete al congreso y entérate a ver qué es eso de audiodescripción creativa. Bueno, fui para allá, escuché la audiodescripción de la película y resulta que lo único que tenía de creativo es que la locución era coherente, era profesional, estaba leída como si se la estuvieras contando a alguien. No era robotizada, no era esto de que todos pueden verte y escucharte, todos no sé qué, no sé cuánto, suban no sé cuánto, chatea con el estudio, hace no sé qué, no. Era una locución normal, como si estuviera hablando con alguien, repito, o sea, era impresionante. Y tenía sus fallitos en cuanto a lo que yo considero que debe ser la audiodescripción, en cuanto a la entrega de datos. Contaba de vez en cuando alguna cosa de la película, cosa que no me gusta, pero muy bien hecha, muy bien hecha. Es decir, la estaba haciendo como lo hacíamos nosotros, muy normal. Y les dije, bueno, pues estos señores lo que están haciendo es esto y esto y esto. Ah, bueno, y a eso le llaman creativa. Pues en un estudio de Madrid
me invitan a hacer, a escuchar una audiodescripción porque, claro, quieren mejorar y tal. Entonces, me sorprendo, a la primera de cambio, me sorprendo con una frase que el director de las locuciones le dice a la locutora. Dice, te estás yendo. Ay, perdona. Y ella vuelve otra vez a la locución machacona. Inicia la conversación. Chatea con todos en el estudio. Los mensajes se borran. No. Ya. La mujer es que empezó, inicia la conversación. Chatea con todos en el estudio. Los mensajes se borran después. Oh, no. Así no, por Dios. No. Le estás dando matices. No. Por favor, ¿qué haces? Digo, ¿estáis impidiendo que cuente cosas? O sea, ¿estáis impidiendo que transmita lo que está leyendo? Tú sí defiendes cierta emoción en lo que se está transmitiendo para que no quede robótico, no quede... No, es que, vamos a ver, la gente confunde la locución muerta con la locución plana. Una locución plana no tiene por qué tener mortalidad de ningún tipo. Una locución plana es, por ejemplo, inicia la conversación, chatea con todos en el estudio, los mensajes se borran después de cada sesión, los espectadores no verán estos mensajes. Eso sería una locución plana. Es decir, yo no le he puesto de mi parte absolutamente nada al transmitir esa locución que he hecho. Pero no por eso le doy a todos los finales la misma intensidad, no pierdo la musicalidad del castellano, no, todo eso no hay por qué perderlo. O sea, no hay... no sé. Sí, no hay que hacer una intervención abrupta, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto sonoro de lo que se está emitiendo, que es la banda sonora, con las conversaciones, música y demás, más luego esa banda de audiodescripción, ¿no? Que tiene que entrar pues como fluida, ¿no? Dentro del conjunto. Yo soy muy partidario de poner la banda sonora mezclada con la película. Si se hace la mezcla, que es lo que nosotros hacemos para la 11, si hacemos la mezcla, entonces resulta que esa mezcla va a tener unas connotaciones de acuerdo con la película. Es decir, vamos a subir qué volúmenes, vamos a tener que bajar qué otros, vamos a tener que ir jugando un poquito incluso con la ecualización de las voces a lo largo de la película. Vale. Eso también es un trabajo de estudio, eso requiere un técnico de sonido. Sí. Entonces, claro, en ese sentido, lo que estáis buscando es empastar, ¿no? Con la propia película para estar ahí presentes, ¿no? Dentro de la misma, sin que suene como un pegote, ¿no? Que realmente corta todo lo que sea una locución armónica, que sea todo armónico, que no te saque de la película. Correcto. O sea, que una audiodescripción no tiene por qué sacarte de la película. Con naturalidad. Eso va a ocurrir cuando, por ejemplo, con el Audesmobile. El Audesmobile, pues la banda de locuciones está por separado y eres tú el que la regula con tu aparato, con tu teléfono o con tu teléfono móvil y los auriculares. Entonces, tú estás escuchando por un lado la película en el televisor y por otro lado estás escuchando la audiodescripción en tu móvil. ¿Vale? Pues ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay técnico que valga. Pero cuando te compras un DVD o te compras un Blu-ray y una película en televisión, deberían de estar integradas y sin embargo van por separado, de forma que se mezclan. Es el televisor el que hace la mezcla. Uh-huh. Pues no lo entiendo. O sea, yo no conozco ningún aparato de televisión que sea buen técnico de sonido. Sí, eso es importante. ¿Tú crees que deberían de estar más integradas o que deberían de formar parte del DVD, de esa edición completa? Sí, ¿O sí. aparte de una edición completamente separada? Sí, de hecho nosotros cuando hemos trabajado para distribuidoras, bueno, ahora seguimos trabajando para distribuidoras, le damos la banda mezclada con la audiodescripción.
y es la que ponen en el DVD o en el Blu-ray. Porque creo que Apple, o no sé si esto lo he soñado o lo he leído en algún sitio o me lo he imaginado, creo que tenía la idea en algún momento, que creo que no lo ha llegado a hacer, de poner la audiodescripción en una pista de subtítulos, ¿no? Que cuando puedas elegir los subtítulos puedes elegir pues inglés, español, francés y español con audiodescripción y que sea pues el voiceover, la síntesis de voz que utilice cada uno, a la velocidad que tenga, a la voz que tengas y configurado con tus preferencias, que sea esa voz la que lea esa pista de audiodescripción. ¿Esto es un error o puede funcionar o esto cómo va? No conozco ese sistema. Lo que tengo entendido de las plataformas es que emiten la audiodescripción limpia por otro canal. Entonces, cuando tú accionas audiodescripción en el mando, lo que hace es mezclar los dos canales. Hay que mezclar los dos canales. Claro, pero lo que está comentando Arturo, que yo tampoco lo había escuchado, pero no me extrañaría que fuera así, es que lo que tú emites es un texto, el texto de la audiodescripción, y es la síntesis de voz TTS de tu dispositivo, de tu iPhone, de tu Home, ¿no? ¿Cómo se llama? Home, ¿no? No, sí, ya digo, no conozco ese sistema, no lo he escuchado. Creo que Apple quería hacer eso pues para ahorrarse la persona que lo verbaliza, pues así solamente tenían que escribir el texto y luego que sea el voiceover o el TTS el que fuera leyendo esos textos. Y además también con eso permites que si la velocidad del voiceover pues es lenta y pisa los diálogos, pues ya es problema del usuario, no es problema del que ha hecho la descripción. Pero mira, Arturo, yo hablo como usuario, ¿vale? De películas audiodescritas y, bueno, material audiovisual audiodescrito. Mejor eso que nada, ¿vale? Eso parto de esto. Para no tener nada, pues tengo esto. Pero yo estoy por lo que dice Antonio. Yo creo que la audiodescripción tendría que darte cierto confort a la hora de escuchar una película y no ponerte en alerta. Si tú la pones aparte, desgraciadamente son como comandos, como instrucciones que no entran fluidas, no entran dentro de la película y entonces son un poco intimidantes. O al menos yo lo vivo así. Igual tengo la piel muy fina, ¿eh? No, tienes razón. La parte humana, esa parte de un humano leyéndolo y además esa persona pues le va a dar además el ritmo de la película, si es una escena de drama, si es suspense, si no sé qué. Claro, el voiceover eso no se lo va a dar. Correcto. No, el voiceover no lo va a hacer nunca. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial que está haciendo ya auténticas maravillas con la voz. Entonces, sí se puede hacer que una inteligencia artificial haga una locución de un guión ya realizado y luego un técnico de sonido haga pues el resto del trabajo. Porque siempre tiene que haber un resto de trabajo. Siempre tiene que haber una finalización de ese trabajo. Hay que pulirlo. Siempre hay que pulirlo. Nosotros nos hemos dado cuenta de errores en el guión cuando hemos estado locutando. Al hacer la locución te das cuenta de errores y dices tú, ahí va, la he liado. Pues rectificamos y adelante con los faroles. No pasa nada por equivocarse, lógicamente. Pero lo que hay que saber es tener la posibilidad de corregirlo. Y si no hay una persona detrás, ¿quién corrige? Eso es. Todas las películas duran lo mismo para ser adaptadas, me refiero, o hay algunas con mayor dificultad. Hablo del trabajo previo, del guión, no luego ya de la locución. Sí. Pues hombre, hay mucha diferencia. No es lo mismo una película como Avatar a una película como Titanic. Las dos son de James Cameron, pero no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a temática, no tienen nada que ver en cuanto a escenografía, a dramaturgia, a absolutamente nada. Y por supuesto, los elementos que hay en Titanic son elementos normales. Tú hablas de un mástil y no hace falta que digas nada más. Claro. Y sin embargo, en Avatar, cuando hablas del árbol de las almas, automáticamente te pones en guardia porque dices, tú vamos a ver, árbol de almas. Es fantasía y entonces hay que describir. Claro, ahí hay que describir imagen. Sí o sí hay que describir imagen. Entonces,
todo lo que he dicho antes de que se aporta el dato, que no se cuenta la película y tal, que no se puede describir imagen y tal, bueno, pues te las tienes que apañar porque algún dato sobre ese árbol de almas tienes que dar. Ujú. Y afortunadamente la película nos deja huecos para poder decirlo. A cachitos, ¿no? Pero nos deja hueco. Para describir a los animales que tiene, pues lógicamente también. Eso de que tengan 6 ojos a cada lado de la cabeza, pues no es normal. No es muy normal, ¿no? Claro, que tengan 4 patas delanteras y 2 traseras, pues tampoco es normal. Ujú. No sé, hay cierto tipo de películas que son bastante complejas de describir, sobre todo los dibujos animados. Los dibujos animados de los niños es lo peor que hay para poder describir porque un dibujo animado hace de todo. O sea, es que el coyote explota, pero explota él mismo. Luego en las escenas siguientes el coyote vuelve a estar entero, pero en la anterior ha explotado. O sea, Sí, sí. no hay ningún problema. Ujú. Entonces, todo eso pues hay que decirlo. Claro. Y no es lo mismo matar a, no sé, a Jack Ryan que matar al coyote. El coyote lo matas y vuelve a Resucita. aparecer. Sí, Y, sí. Jack Ryan no. O sea, a Jack le matas y le matas. Y ya está. Se ha muerto. Pero al coyote no. Al coyote Claro. Y sí además que hay que decirlo en esos momentos de silencio que nos permite la película, porque puede que haya otros sistemas, ¿no? Que se pause la película y te puedas enrollar, pero nosotros lo hacemos en esos momentos de silencio. eso lo hacíamos, eso de pausar la película lo hacíamos con los documentales, hasta ¿Ah, sí? que los ciegos nos dijeron, ni se os ocurra. Eso lo hicimos al principio con los documentales, Ujú. porque eso sí que ya era el no va más. O sea, que te cayera un documental del fondo marino y un señor hablando que no paraba de hablar, decías tú, o callo a este o aquí no digo absolutamente nada. Y si le dabas un pequeño ictus y se aportaba y si luego ya. Si poníamos una imagen fija, le dejábamos el último fotograma de un algo y a partir de ahí contábamos lo que no está en los escritos y volvíamos otra vez a las mismas. Bueno, pues ya que te tenemos aquí, vamos a conocer un poco de los entresijos de esto, así que cuéntanos un poco cómo es el entorno, donde grabáis, cómo es la liturgia, si hay alguna para cuando se van a hacer los guiones, si se prepara algo, si se lee algo, si se documenta algo, cuál es el paso a paso, si lo haces de noche o lo haces de día, todo esto. Pues vamos a hablar de cine. Digo vamos a hablar de cine porque no tiene nada que ver cine con teatro, con ópera. O sea, son mundos diferentes. Hablando de cine, yo aconsejo ver la película. Aconsejo a mis alumnos ver la película siempre. Hacerse una idea, incluso tomar datos, esos datos que a nosotros nos hacen, por ejemplo, puesto en ejemplos, las cosas son bastante más sencillas. En la película El sexto sentido hay un momento en el que el niño dice que cuando ve muertos, cuando los muertos le visitan, hace frío. Y en un momento determinado de la película, él está jugando con unos soldaditos y de buenas a primeras empieza a salirle vaho de la boca. Aparece el psicólogo. Sí. Y es la única persona que aparece junto al niño. Entonces, es fundamental que la persona ciega sepa que en ese momento el niño ha exhalado vaho. Ujú. Claro. No es normal, no tiene por qué hacerlo. Pero si sabemos lo anterior, si le hemos escuchado antes decir que cuando aparecen los muertos hace frío, a lo mejor asociamos que el vaho que exhala con lo que ha dicho antes, pues este señor que aparece está muerto. Y no, es importantísimo ese detalle, aunque yo estoy seguro que mucha gente ni con ese detalle se dio cuenta hasta el final de la película. Efectivamente. Claro. Sí, sí. Y la prueba la tengo con mi hija. O sea, estábamos viendo la película en el cine y a los 10, 15 minutos de película le dije, ahí va, el psicólogo está muerto. Sí. Ya empieza, no sé qué, tal y cual. Y cuando terminó la película, de eso se trataba. O sea, de averiguar que el psicólogo estaba muerto. Digo, anda, que ya les vale. Pero No. bueno,
Lo habían hecho bien, te habían dado los datos necesarios para saberlo. Claro. Y hay gente que salió del cine y dice, ¡ay va, si estaba muerto! Y yo, vamos a ver, si te lo están diciendo desde el principio. Sí, pero de forma muy sutil. Y tienes que ser buen observador y tienes que tener Pero ojo de esa persona. es la labor del audiodescriptor. Esa es la labor real del audiodescriptor. Por eso hay que ver la película, para sacarle ese jugo, para sacarle ese zumito que tiene la película, para sacarle todos esos datos. Claro. Porque este no dato sí se apunta, ¿no? Tú lo ves y dices, bueno, esto hay que decirlo sí o sí, si no, esto hay que decirlo. Sí. Claro. Hay que transmitir la idea, pero sin decir que aparece el psicólogo muerto. Pues no, hay No, que transmitir la idea. pero eso es lo que te hacen ahora. Ahora te dicen, el psicólogo, como ya está muerto, como ya sabemos que está muerto, pues el psicólogo... Un spoiler ahí a tope. Claro. Ese es el arranque de guión. Por supuesto, hay que tener en cuenta todos las elipsis que tiene la película, hay que tener en cuenta las conversaciones, hay que tener en cuenta absolutamente todo. Y una vez que tienes en cuenta todo eso, pues entonces ya te pones a hacer el guión. Y hacer el guión es relativamente sencillo. El qué decir, mira, la audiodescripción son tres factores. Es qué decir, dónde decirlo y cómo decirlo. Entonces, el qué decir te lo va a decir la propia película. Lógicamente, cuando exhala el niño el vaho, lógicamente tienes que decir que exhala vaho. ¿Cuándo? En el momento en el que está exhalando el vaho. El dónde te lo va a permitir el huequecito que te permita decirlo. Puede ser un poquito antes de que exhale el vaho o un poquito después de que exhale el vaho o justo cuando lo está exhalando. No importa. La película te va a dar el momento de hacerlo. El problema está en cómo decirlo, porque a lo mejor tienes 2 segundos para poder decir exhala vaho. Y dices, ahí va. ¿Quién exhala vaho? Ya, pues el niño que está hablando. Pues es que no me da tiempo a decirte que es el niño. El niño exhala vaho. No me cabe. En 1 segundo y medio no me cabe. O 2 segundos no me cabe. Así que tengo que decir exhala vaho. Es el único problema que tenemos a la hora de hacer la audiodescripción de películas. El cómo decirlo. Y ahí es donde se ve el que te la cuenta o el que te aporta el dato. El que te está dando una buena audiodescripción o el que simplemente te cuenta películas. Bueno, porque pues, para preparar ese guión necesitas saber los huecos que vas a tener previamente o no hace falta saber los huecos. Para eso lo has visto y tienes ya una idea más o menos de si la película es lenta, si es rápida, si la acción es trepidante o es una acción romanticona, lentorra. Eso lo estás viendo de antemano. Al hacer el primer visionado, una película suele tener varios ritmos, no suele tener uno único, ni mucho menos. Además, no sería soportable, nadie lo aguantaría. Imagínate una película de guerra que esté todo el rato subiendo, increciendo. Es imposible. No lo aguanta, no hay cuerpo humano que lo aguante. Entonces tienes que tener por los picos de sierra, lógicamente, de tensión, relax, tensión, relax, tensión, relax. En esos momentos de tensión, relax, ahí es donde puedes aprovechar a meter qué cosas. Luego hay trucos, lógicamente, luego hay trucos, cantidad de trucos. Tú cuando haces una película de acción, normalmente, por ejemplo, en una batalla, normalmente coges a los 4 o 5 que consideras como protagonistas del grupo, peleando, pero los intercalas siempre con otros, precisamente para romper esa tensión. Es decir, fulanito pelea con alguien, fulanito es uno de los protas, bueno, pues luego me voy a uno de la masa, de los soldaditos y tal, no sé qué, que hagan por allí 4 tiros y no sé cuánto, y me vuelvo a Zutanito, que es otro, o luego a otra, y voy haciendo esa mezcla, protagonista,
resto de soldados. Protagonista, resto de soldados. Protagonista, le estás dando el interés a la persona que está viendo la película, le estás dando el interés de la batalla de los protagonistas y le estás dejando que relaje, dándole la batalla, también es batalla, no dejas lo mismo, pero de otros que no te importan, con lo cual mentalmente descansas y vas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Descongestionas porque quitas el foco, ¿no?, del protagonista y ya lo abres un poco más, la gente ya, aparte de tomar contexto, ¿no? Claro. En el momento en el que viene el relax es cuando nosotros podemos aprovechar a decir algo, porque no importa que pises ahí absolutamente nada. No importa. Además suelen ser voces de ambiente, suelen ser tal. Y sin embargo, cuando el protagonista dice algo, ahí nos callamos la boca. Claro, lo que pasa que a veces los silencios, no sé si es mejor o peor. En una película de karate, de kung fu, que no hay más que leches para arriba y para abajo. Pues Karate Kid, por ejemplo, que ya lo hicimos. Pero a mí no me ha quedado claro una cosa. A ver, en la primera visualización de la película, ¿ya hay apuntes sobre cuando diga esto diré esto, cuando diga esto diré esto? No. Cuando diga esto diré esto, no. Aquí dice esto. Aquí ocurre esto. Aquí ocurre esto. Por ejemplo, lo de exhalabao. Ojo, exhalabao. Vale. Entonces, y luego en la segunda visualización, cuando ya vas a grabar sobre la banda sonora original. Cuando ya estás haciendo el guión, entonces vamos plano a plano. O sea, es que estás viendo la película y paras aquí, cortas, tomas tiempo, hay 2 segundos. Vale, entonces aquí tengo que decir lo de exhalabao. Son 2 segundos. Exhalabao, el niño exhalabao. No, el niño no me cabe. Exhalabao. Vale, pues lo dejas ahí y sigues adelante y una película de 90 a 100 minutos pues te puedes tirar un par de días perfectamente en hacer el guión. Antes has comentado que prácticamente solo trabajáis para las películas subvencionadas y es porque las penalizan si no llevan audiodescripción, ¿no? Sí. Bueno, aprovechemos para hablar de normas y obligaciones. Antes también nombraste la norma UNE. Cuéntanos un poco sobre todo esto, sobre qué dice la norma en cuanto a la ejecución de la audiodescripción, cómo hay que hacerla, cómo tiene que asumirla, el entorno. No sé si la UNE, lo hablo desde la ignorancia, también obliga a hacer un porcentaje de películas X dentro de los países que la suman, o esto es otro tipo de norma. Bueno, un poco pasemos a este lado, ¿no? Al lado legislativo, que suele ser denso y eso, pero bueno, que es importante conocerlo porque realmente es el marco donde nos estamos moviendo y donde pues, nos da ventajas y todas las limitaciones. Con respecto a la última parte de la pregunta, a cómo está funcionando en el resto de Europa, pues hay de todo, hay absolutamente de todo. En el Reino Unido se está audiodescribiendo casi todo lo que se estrena, casi todo. De hecho, creo que todo lo estrenado, absolutamente todo lo estrenado, incluso en plataformas, tiene audiodescripción. En Alemania también. En Francia hay un porcentaje muy alto y en Italia hay un porcentaje también bastante alto. Del resto de países no tengo noticias. En España sé que es bastante pobre lo que se audiodescribe con respecto a lo que se estrena, sobre todo porque las películas españolas son las que se audiodescriben, las que van a subvención por producción o distribución, y las extranjeras solamente llevan subvención las que son europeas, españolas o hispanoamericanas en cuanto a distribución, a la subvención sobre distribución. Con lo cual, las americanas, las japonesas, las rusas, las chinas, esas no llevan subvención de ningún tipo.
no van a tener audiodescripción, ni van a tener subtitulado, no van a tener absolutamente nada. El que quiera hacerlo, que lo haga por su cuenta. Porque no van a... No les exigen absolutamente nada. De hecho, no les van a dar subvención de ningún tipo. Con respecto a la norma, pues mira, con respecto a la norma se creó en el año 2005. En el año 2004 empezamos a trabajar sobre ella en el IMSERSO, con un grupo de gente que había de universidades, había de la ONCE. De la ONCE estábamos 3. Estábamos Javier Navarrete, Fernando García Soria y yo. Y de la Fundación ONCE vino María José Sánchez, sí, que luego también estuvo en el sistema UDESC como directora del sistema con los años, hace relativamente poco, pues creo que 4 o 5 años estuvo, ya lo dejó, estuvo ella 4 años y lo dejó. Bueno, sabéis que en la ONCE, como van rotando, pues hemos tenido varios directores de audiodescripción a lo largo de los años. Entonces, María José Sánchez estuvo en aquella reunión primera, pero como representante de la Fundación ONCE. Y había universidades. Estaba la Universidad de Barcelona, estaba la Carlos III, bueno, varias gente. Y, por supuesto, gente del Ministerio y de Asuntos Sociales, que en aquella época el INSERSO pertenecía a Asuntos Sociales, y de AENOR, que era la que extendió la norma. Bueno, pues empezamos a discutir sobre la norma en el año 2004. Se inició todo el sistema. Y en mayo de 2005 se publicó la norma. En el año 2019 yo publiqué Audiodescripción, Norma y Experiencia, porque a lo largo de todos estos años, esa norma, que estaba muy bien, que repito que la norma, si se sigue estrictamente, el guión es bueno. El guión que se hace de audiodescripción ya es bueno. Pero, claro, hay cosas que la experiencia pues te va diciendo, porque hemos seguido hablando con los ciegos y hemos seguido haciéndoles caso. Entonces, pues hemos seguido recopilando cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la norma. A lo mejor son cosas tontas, ¿no? Cosas nimias. Por ejemplo, en una ocasión nos dicen, oye, mira, cuando dice asiente con la cabeza, niega con la cabeza. El 99% de las veces siempre es con la cabeza. ¿Por qué no te lo cargas de una vez y así aligeras? sí. Pues tienes razón. Pues vamos a cargárnoslo de con la cabeza. Y solamente decimos que asiente con la mano o que niega con el dedo o con la mano cuando lo hace, que no es la cabeza, claro. Pero cuando es con la cabeza y tal, afirma, niega y ya está. Sorprende mucho que nosotros hayamos cogido esa coletilla, quitar eso de con la cabeza, y sorprende mucho el escuchar una audiodescripción, niega con la cabeza, y dices tú, claro, ¿con qué va a negar? Sí. Pero bueno, esas son curiosidades. Pero bueno, recopilando toda esa experiencia y todas esas cosas que nos han ido diciendo, pues hemos sacado un libro que, por cierto, es gratuito. O sea, se puede descargar gratuitamente. Simplemente me lo piden y se descarga. O sea, lo mando y se descarga, porque la editorial se jubiló el editor y me pasó todos los derechos a mí. Entonces yo pues, no quiero más que sacarlo por ahí y es gratuito. Ya que, pero con respecto a la norma inicial, lo único que tenía era la definición, que no vale absolutamente para nada, la definición de audiodescripción, que no vale para nada, y 13 puntos que son perfectos, o sea, pero son puntos de guión, de cómo hacer el guión, o sea, de cómo, pues, de decir las cosas de una manera determinada y tal, y son 13 reglas, nada más que 13 reglas. Son muy simples, pero
Bueno, pues ahí está, y no le hacen ni caso a nadie. A Ya. tenor de lo que escucho por ahí, ¿eh? Efectivamente, que tenemos una legislación, pero a veces tenemos un cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento, porque muchas veces hay audiodescripciones en televisión y demás, como antes muy bien has comentado, que no valen para nada. No. Mira, en una ocasión me preguntaron en un congreso, muy al principio, en el año, pues a partir del 2005 empezamos a dar charlas en congresos y todo eso, a partir de la norma, lógicamente, claro, la gente pues empezó a interesarse por todo esto. Y en una ocasión me preguntaron, en uno de esos del principio, me preguntaron que, caray, pues si se hacen las cosas tan mal, ¿por qué los ciegos lo aguantan? Y les puse un ejemplo. Digo, vamos a ver, estábamos en Barcelona. Digo, tú imagínate que una persona tiene que venir desde Sabadell, desde Sabadell, aquí al centro de Barcelona, y tiene que venir con 2 maletas. Y la única opción que tiene es ir andando. Coger las maletas y ponerse a andar hasta que llegue. Desde Sabadell hasta el centro de Barcelona. Digo, ahora imagínate que va un señor con un carro y le dice, ¿quiere usted que le lleve? Hombre, muchísimas gracias. Entre ir andando o ir en un carro, ya no voy cargado con las maletas van en el carro, y por muy incómodo que sea el carro, pero vamos, ¿dónde va a parar? Me llevan. Mejor, muchísimo mejor que andando. ¿Qué es lo que has comentado tú antes de Ricardo sobre preferible eso a no tener nada? Lógicamente, claro. Entonces, de buenas a primeras pasa un utilitario y dice, ¿quiere usted venir aquí en el coche? ¿Va mejor que en el carro? Hombre, muchas gracias. Claro que voy mejor que en el carro. Pues ya te digo, un utilitario, aunque sean 600 de estos chiquititos, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Se colocan las maletas en la vaca y yo voy dentro sentado cómodamente y no aquí en el carro dando botes y tal. Muchas gracias. Y pasa un deportivo, un coche de lujo, y le dice, ¿quiere usted venir aquí? ¿Le puedo llevar también? Hombre, ¿dónde va a parar? Mucho mejor. Bueno, pues la persona ciega es como ese señor que no tiene más remedio que ir andando. O no voy, o voy andando con las maletas cargado. Es decir, o voy al cine sin nada, o me quedo en mi casa. ¿Vale? Tiene un carro. Pues del audiodescriptor dependerá que el ciego tenga un carro, un utilitario o un coche de lujo. ¿Cómo se podría dar mejor calidad? ¿Cómo se podría auditar o cómo se podría asegurar que hay cierta garantía y que la certificar, fuera buena? sí. No se puede. No se puede. Eso es el problema, claro. No se puede. Mira, una plataforma, no voy a decir el nombre, pero una plataforma nos dice que quiere mejorar la calidad porque ha recibido quejas de sus clientes ciegos, quieren mejorar la calidad y tal, y además desde Europa les llega que hay que mejorar, que tal y que cual, que la imagen, que bueno, lo de siempre. El caso es que llevan a un grupo de ciegos para que yo les enseñe a ese grupo de ciegos qué es lo que hacemos y que los ciegos le puedan decir luego a la plataforma si eso está de acuerdo a lo que hemos dicho, sí o no. Lo primero que dijo uno de los ciegos que estaba en esa reunión a la persona que me presentó es, coño, pues ya que tenéis aquí a Aristia, hacer las audiodescripciones con Aristia y os quitéis el problema. Bueno, no está mal, ¿eh? Y lleva razón. Claro, pero fue así de tajante. Claro. Sin embargo, nos dieron a hacer una serie y la audiodescripción de la serie no estaba en los parámetros que la plataforma necesita o que quiere que se hagan. Dejaron de darnos trabajo. Dice, vamos a ver, ¿en qué quedamos? O sea, ¿soy suficientemente bueno como para decirle a los demás cómo tienen que hacerlo? ¿Me lo das para que yo lo haga? Y me dices que no lo hago como tú quieres que se haga. Claro. ¿Dónde está ahí la lógica? Pero no te dieron más explicación, porque igual los parámetros eran económicos, no eran parámetros técnicos. No eran parámetros económicos. No, para nada. Para nada eran económicos.
Era una cuestión Eran técnica. No, tampoco. Eran parámetros de cómo se hace. O sea, es que hay muy poca audiodescripción. Es que no puede haber tan poca audiodescripción. Es que tienes que contar más cosas. Bueno, entonces lo que Porque, había es mucha tengo que ignorancia. contar lo que tengo que contar Sí, según sí. la película. No vamos a contar más de lo que hay. Pues no. Claro, cuando me dijeron que tenía que hacerlo de otra manera, le dije, pues va a ser que no. Lo siento, pero no, mira, yo no. Yo hago las cosas como me han enseñado a hacerlas, no como tú quieres que yo las haga. Bueno, ya sabes que la ignorancia es muy atrevida. Y entonces bueno, cogen al profesor y le dan lecciones. Así que... Esto es como lo de si todo necesita audiodescripción o no, porque a veces nos empeñamos en audiodescribir pues una gala de premios o una película que son todo diálogos y tampoco hay mucho Sobre más eso, que... sobre eso hay una cosa muy curiosa. El Televisión Española me encarga la audiodescripción de la gala de los Goya un año determinado. Y cuando se pone en marcha todo esto de la moda de hay que ser accesible, entonces me piden que haga la audiodescripción de la gala. Me voy a los estudios de aquí de Torre España, me meto en el estudio, me ponen la imagen, empiezo a describir. Buenas noches, esta es la gala de los premios Goya y tal y cual. Y a partir de ahí, una voz en off, un locutor de Televisión Española, empieza a contar las maravillas de todos los que pasan por la alfombra roja y de los que van entrando en la gala, y de tal, contándoles su vida y milagros. Claro, no me quedaba hueco de ningún tipo, no pude decir absolutamente nada de nada de nada. Y cuando terminó la gala, 5 horas después, dije, pues se ha terminado la gala, buenas noches. Eso es todo lo que dije, el principio y el final. Entonces, al año siguiente me dijeron, Antonio, hay que volver a describir la gala, la de este año. Y dije, no hace falta. Ya, pero es que es necesario porque bla, 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 bla. Vale, bueno, no vamos a discutir, la hago y ya está. Hago la audiodescripción y ya está. Pero vamos, que sepáis que lo único que voy a decir es buenas noches y adiós. O sea, ya está. Pero bueno, si queréis hacerlo, ahí está. Tercer año. Sí, lo hice y efectivamente fue el buenas noches y el adiós. Tercer año. Vamos a, bueno, no, en este segundo año se cayó alguien y como eso no estaba previsto, eso sí lo pude decir. Que se había tropezado al subir las escaleras al escenario. Eso sí lo pude decir. Pero lo demás nada. Bueno, el caso es que el tercer año me dicen, Antonio, vamos a describir otra vez este año. Digo, no hace falta, de verdad, no hace falta. Y ya me niego en redondo, o sea, no. Bueno, vamos a consultar, no te preocupes, vamos a consultar. Entonces, Televisión Española llama al CESIA, al Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, y le pregunta, oye, ¿hace falta describir la gala de los Goya? Y el CESIA le dice, voy a preguntar. Entonces el CESIA llama a la ONCE y la ONCE dice, y le pregunta a la ONCE, oye, ¿hace falta describir la gala de los Goya? Y la ONCE dice, espera, voy a consultar. Y la ONCE me llama a mí y me dice, Antonio, ¿tú crees que hace falta describir la gala de los Goya? Digo, no hace falta. Entonces, la ONCE le dice al CESIA que no hace falta, el CESIA le dice a Televisión Española que no hace falta y Televisión Española me llama para decirme, oye, que tenías razón, que dicen que no hace falta. Sí. Vale, pues gracias. Y si mira a lo de los indios, ¿no? Que recogían leña. Sí, más o menos. Sí. Pero esto fue real. Esto no. Sí. Esto fue real. Muy bien. Y bueno, antes comentabas, y muy bien, puntualizaste cuando hablábamos de descripción, dijiste, bueno, para cine, ¿no? ¿Qué otros entornos, ¿no? O espectáculos se describen? Casi todo.
se puede describir absolutamente casi todo. En el año 2013 empezamos a hacer las pruebas para ver cómo se podía describir la ópera, porque así como con cine no teníamos ni idea, con la ópera pues tampoco. Tampoco es un sistema nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con lo conocido, no tiene nada que ver con el teatro. Además, la ópera suele tener unos sobretítulos que es la traducción de lo que están cantando, que suele ser alemán, italiano, francés, inglés. Hay muy poquitas en español. Y bueno, pues todos esos sobretítulos hay que comentarlos también. Lo que llegamos a la conclusión es que había que resumir esos sobretítulos, que ya son los resúmenes de lo que están diciendo. O sea, los sobretítulos de la ópera no es lo que dicen, sino los resúmenes de lo que dicen. Entonces teníamos que resumir esos resúmenes, meterlos en un paquetito y una segunda voz que fuera contando lo que ocurría en el escenario, la dramaturgia. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer pruebas y con un grupo de ciegos, mentira, no fue un grupo, fueron tres grupos diferentes. Tres grupos diferentes de ciegos que nos fueron diciendo qué es lo que habían entendido, si les gustaba más, si les gustaba menos, si... Vamos a ver, lo mismo que ocurrió con el cine, pues con estos tres grupos, pero en directo. Nada de papelitos ni a la vista de lo que ya estaba hecho, sino en directo. Bueno, pues lo estuvimos haciendo así durante 2 años y en el 2015 ya pusimos en marcha La Traviata, que fue la primera ópera que describimos. Desde el 2015 hasta el 2024, pues ha estado funcionando perfectamente con todas las óperas que tenían más de 5 funciones, porque en hacer el guión de la ópera, desde que a mí me llegaba el vídeo del ensayo general. Me invita el Teatro Real, me invita al ensayo general para que vea la obra de arranque, me manda el vídeo al día siguiente y yo empiezo a hacer el guión. Guión, locución y mezcla y todo esto y tal, que todo lo que hay que hacer mezcla no, sonorización, porque aquí no lleva mezcla, va directamente a una aplicación. Como lo de la Audes Mobile, más o menos lo mismo. En el momento en el que nosotros empezamos a funcionar hasta que terminamos el trabajo, mínimo 3 días. Si la ópera no tiene 5 representaciones, ya vamos tarde, ya para un solo día no compensa. Entonces, son 3-4 días. 3-4 días los que necesitamos para hacer la ópera completa, la audiodescripción de la ópera. Y bueno, pues funcionamos con ella. Es un sistema que no tiene absolutamente nada que ver con el teatro. En teatro procuramos no pisar, igual que en cine. En ópera sabemos que pisamos, no hay ningún problema. Pisamos en las repeticiones, pisamos en los coros, es decir, vamos buscando qué momentos para pisar. No pisamos un aria, lógicamente. O sea, en La Reina de la Noche al principio se dice lo que va a ocurrir, te callas la boca, cuentas incluso el resumen de lo que están cantando, te callas la boca y a partir de ahí dejas el aria completa. En la de, por ejemplo, Rigoletto, pues no, ahí no tienes más remedio que el aria, vas intercalando en sus silencios, vas intercalando lo que ocurre, porque están ocurriendo en 2 escenarios diferentes 2 cosas distintas. Mientras Rigoletto está con su hija mostrándole cómo es su amante, qué calaña tiene su amante, el amante, que es el conde, pues está vacilando en la taberna con el tabernero y con la hermana del tabernero, y entonces no hay más remedio que ir contando las 2 situaciones cómo se van desarrollando. Entonces procuramos no pisar lógicamente nada del aria en absoluto, solo música, y además respetando la música lo más posible, porque en ópera tan importante es la música como lo que dicen. Entonces, bueno, pues nos complica un poquito la asistencia, pero nada más, es complicación.
De ahí que tardemos más en hacer el guión. Y además que son más largas, es que hay óperas de hasta 5 horas, 4 horas y pico. Con Y en lo cual, estas obras que suele haber un letrero, ¿no? Hay un cartel donde pone un luminoso con la letra o lo que van diciendo los personajes y demás. A lo mejor incluso una audiodescripción puede venir bien a cualquiera, incluso aunque vea. sí, de hecho, la ópera se estaba transmitiendo. Yo es que lo dejé porque como me jubilé, pues lo dejé. Se estaba transmitiendo por la aplicación Teatro Real Accesible. Esa aplicación es para todo el mundo, que entre el teatro hay un QR, capturas el QR y puedes escuchar la audiodescripción. Entonces, muchísima gente, en lugar de estar mirando a esos televisores que están arriba en la embocadura del teatro, o en los laterales, o en algunos sitios, en los palcos o algo de eso, pues lo que hacían era, escuchan ese resumen y si conozco la ópera, pues ya sé por dónde van los tiros. O sea, no me hace falta nada más. Curiosamente, me decía el responsable de los sistemas de audiodescripción de allí, del Teatro Real, dice, me dicen los clientes, dice, que está muy bien esto porque les permite no perderse nada del escenario, no tener que estar mirando a las pantallas, pero que les molesta un poco eso de que les vayan diciendo lo que ya están viendo. Claro, digo, pero ya, es que es para los ciegos. Claro. Sí, de hecho ocurre ver una película con una persona que ve al lado con audiodescripción activa, ¿no? Que la escuche todo el mundo, llega a saturarles, ¿no? Llega un momento que dicen, si no saben lo que es, dice, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Qué ocurre aquí? Sí. Porque es evidente, es doble información y para ellos innecesaria, para nosotros vital, ¿no? Bueno, yo quería hacer una consulta. Hablas de ópera en presencial, aplicaciones que están en el teatro y todo esto. ¿Existe algún tipo de soporte o medio por el que se pueda ver alguna ópera con audiodescripción incorporada y ver cómo es la experiencia? No lo sé. No lo sé. Sé que Canal Ópera existe, pero que yo sepa, no han subido las audiodescripciones al canal. No las subieron. De hecho, yo lo planteé allí al Teatro Real, le planteé, digo, caray, ya está hecho, no nos cuesta nada acoplarlo al canal. Ya, pero nos complica mucho porque no tenemos canales suficientes, porque tal, pues no sé. No sé cómo funciona eso. Pero que yo sepa, no hay posibilidad de escucharlo. Salvo los sitios en los que se pone. Ahora el Teatro Real lo está haciendo, la audiodescripción del Teatro Real la está haciendo Apten. Es otro sistema. No es... Bueno, el sistema es el mismo, es mediante la aplicación. Me refiero que la audiodescripción es otro sistema. Ellos llevan otra forma de hacer audiodescripción a la nuestra, no tiene nada que ver, pero bueno, tiene audiodescripción. Y por lo que he oído, los ciegos que han ido al teatro, pues dicen que, bueno, no se parece en nada a lo que hacíais vosotros, pero por lo menos de algo nos enteramos. Eso. Y cuando no nos tienen carro, no tienen deportivo, pero tienen carro. Tienen carro. Sí. Que esto también es otra, ¿no? Porque lo que comentabas es que los derechos de la audiodescripción entiendo que son del que ha pagado esa audiodescripción. Si la ONCE, por ejemplo, ha pagado por una descripción y Televisión Española quiere poner esa película en la tele, pues tendrá que volver a audiodescribirla, ¿no? Ya, eso es un error. Eso es un error. Sí, vamos a ver, se están quejando de que la audiodescripción, de la accesibilidad en general, que es cara, que les encarece, que es un gremio, el mundo del cine, de la cultura, que no tiene tanto dinero como para gastar en todo y tal y cual, y se hacen 10 audiodescripciones de la misma película. O sea, cada vez que va una plataforma una audiodescripción, yo he hecho audiodescripciones para la distribuidora. Esa película me ha venido por una plataforma, me ha venido por una cadena de televisión, me ha venido dice, por el amor de Dios, pero no es tan sencillo como asociar la audiodescripción a la película y ya está.
Bueno, yo estoy atónito aquí con lo que estáis comentando. Yo pensaba que el procedimiento lógico es asociarlo a la película y donde fuera la película ya fuera la audiodescripción. Y Pues por no, lo que estoy señor, no es escuchando así. ahora no es así, pero eso no Se tiene... asocia, se asocia No al es que así. paga, ¿no? No es así. De hecho, Ujú. hay ciegos que no ponen la película, la audiodescripción de televisión española con películas de Audesmobile porque, claro, prefieren la audiodescripción de la 11. Entonces, la Ujú. audiodescripción de la 11 sincroniza con Audesmobile y ya está. Escucho la audiodescripción de la 11 y que le den 2 duros a la audiodescripción de televisión española. Ujú. O de la cadena de que sea, vamos. Sí, sí, No sí, hace sí. falta Sí, que sí, sea sí. televisión española, cualquier cadena. Ujú. Te ponen Centauros del Desierto en la 13, cualquier cadena de estas que te ponen películas de antiguas. Ujú. Pues Centauros del Desierto está en Audesmobile, pues la escucho por Audesmobile y no Ujú. pongo la audiodescripción de la cadena, que sé que no Claro. tiene la calidad de la Efectivamente, 11. tienes la de Desmobile, ya sabes que es de Aristia, que tiene una calidad que garantizada, que es buena, y la otra, pues, como poco, como mínimo es dudosa, entonces, pues prefieres una audiodescripción a la otra, por eso, porque hay No es que varias sea dudosa, es audiodescripciones. que si escuchas 2 audiodescripciones o 3 de una cadena, ya sabes si vale o no vale. Sí, Entonces, cada vez que ponen una película que me apetece verla, no está en Audesmobile, bueno, pues me trago lo que hay en la cadena, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que está en Audesmobile? Prefiero Audesmobile. Entonces, conozco cantidad de gente que escucha Audesmobile con las películas de televisión en lugar de escuchar la audiodescripción que hacen. Pero es que, igual que se asocia el doblaje, a nadie se le ocurre doblar una película 3 veces. claro, 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 efectivamente. Bueno, Efectivamente, no, ¿por qué cada hacen uno, por cada qué hacen cadena la de televisión accesibilidad no tres tiene que veces? doblarla otra vez, ya está doblada una vez. Claro. Entonces, ¿por qué hacen la accesibilidad 3 veces? Ujú. Ujú. O sea, y encima es cara. Dicen, oh, es que es muy caro esto. Pues te Claro. juro que no es caro, o sea, al contrario. Mira, en eso sí que tengo datos. En Europa se está pagando de 20 a 30 euros el minuto de audiodescripción. Y aquí se están pagando, vamos, me da vergüenza de decirlo. Dilo, dilo. Dilo. Que se pongan colorados. Hasta 4 y 5 euros. Bueno, Jo. pues nada. Bueno, O sea que, Y, vamos a ver. claro, ¿y cómo se ¿Y es podría caro? solucionar para asociar una audiodescripción a la película? Porque claro, luego el problema va a estar que claro, yo no quiero pagar, que pague otro. Yo este canal de televisión, pues que esto que lo pague la 11 o que lo pague la productora, que lo pague yo qué sé. Ese fue el problema de arranque, que cada vez que hablaba alguien de audiodescripción decía, "Hombre, la 11 tiene Claro, dinero, que lo pague la claro, 11. que lo pague el otro. Claro, que lo pague la 11". Y ya, y la 11 Ujú. dijo, pues mire, yo hago las películas que me apetece hacer. Claro. Empezamos haciendo 4 películas el primer año. Ya te digo que empezamos en septiembre, porque no pudimos empezar antes, es que no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, entre hablar con unos y hablar con otros, hasta septiembre no arrancamos. Hicimos 4 en el trimestre. Y el año siguiente nos dijo la 11, para este año queremos hacer 10. Dijo, ¡hala! ¿Dónde vas? Por Dios, ¿dónde vas? Vamos, joder, nos ha costado hacer 4 como para hacer 10 al año. Bueno, ahora estamos haciendo para la 11 60 al año. que no está mal. Ujú. Que no está nada mal, ¿no? Efectivamente. 5 al mes. Ujú. Entonces, bueno, pues, caray, yo creo que no es volumen, lógicamente, para todo lo que se estrena, ni muchísimo menos, Ujú. pero Ujú. bueno, dentro de lo que hay, pues la biblioteca que tiene la 11, pues es importante, es muy importante. Entre lo que tenemos para la 11 y lo que yo hice para otras distribuidoras, son aproximadamente 1.450, 1.475 películas las que tenemos hechas. Aparte de series, aparte de documentales, cortometrajes y todo esto. Solo películas, 1.400 y pico. Claro, pero el problema es ese precisamente, ¿no? Que esas películas son de la 11. No se pueden poner en un canal de televisión, en otro sitio, en una plataforma. Bueno, que yo sepa, jamás ha habido problemas con eso, ¿eh? Yo le he pedido permiso a la 11 para, oye, que me ha pedido Televisión Española o Televisión no sé qué, o la plataforma no sé cuánto, No, que me ha pedido
la película tal, que si se la puedo, pásasela. Jamás me han puesto problema. Al contrario, a la ONCE le interesa mucho promocionar la audiodescripción Y la calidad de la audiodescripción. Claro, claro. Y no hacer negocio con ella, sino simplemente que... Exactamente. Jamás me ha puesto ningún problema, ¿eh? Sí. Jamás, jamás, jamás. Yo sí que recuerdo que en el año 2005, concretamente, 2005-2006, sí que se llegó a un acuerdo en una de estas, no sé si era un Real Decreto o algo de esto, de un porcentaje, no sé si era el 3% o el 5% de las producciones, ¿no? Audiodescribirlas. ¿Eso sigue así? ¿Aquello se olvidó? No, que yo conozca, en España está la ley del audiovisual, obliga a que haya un porcentaje de horas locutadas, horas audiodescritas y horas subtituladas. Tiene que haber un 90% del horario subtitulado y dependiendo de la cadena, tiene que haber pues un número de horas determinada a la semana audiodescritas y también con lengua de signos. Hablamos de televisión estamos hablando. Sí, para televisión y para televisiones. Para televisiones públicas. Para televisiones públicas. Las televisiones privadas están al margen de todo esto. La que quiere hacerlo lo hace y la que no quiere no lo hace. Pero están al margen. Que yo sepa, por la ley aquella. Sé que se modificó la ley, sé que el CSIA estaba intentando trabajar sobre esto y sobre la legislación y promover un poquito que se hicieran más horas y tal. El subtitulado está en un 98-99%, o sea, eso lo han conseguido bastante bien. Y la audiodescripción, pues se está utilizando trucos, o sea, si en 5 horas de gala de los Goya se hacen buenas noches, esta es la gala de los Goya y adiós, ya se ha terminado la gala, son 5 horas de audiodescripción, que no se ha audiodescrito, pero son 5 horas. Entonces, bueno, pues ya eso me contabiliza mucho. Ya me elimina un par de películas o 3. Si pongo esa película que ya está audiodescrita, la pongo a las 3 de la madrugada otra vez, ya es el doble. Ya tengo 2 horas más de audiodescripción esta semana. O sea, que trucos, a ver los hilos. Y lo que estaban dándole a las cadenas, lo digo por todo el seguimiento que hemos hecho durante estos años en el CSIA. Yo no he participado en el CSIA nunca, pero me han mandado siempre los datos a mí. Y según los datos que el CSIA mandaba, eran horas de audiodescripción en las cadenas. Con lo cual, claro, no se sabe si había 20 películas, si eran 10, si eran 25 programas, si era un programa de 5 horas, si eran 10 de 30 minutos. No se sabía absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Lo único que se sabía es que este año hemos audiodescrito 2.000 horas de audiodescripción. Vale, pues 2.000 horas. Sí, y además creo que era solo en directos. En la televisión a la carta tampoco estaba fuera de esto. Sí, yo tal vez he planteado mal la pregunta. En 2005-2006 no me refería a la ley audiovisual que regulaba todo lo que se emitía por televisiones, sino a una legislación que lo que pretendía, es que no sé exactamente en qué quedó, por eso te lo estaba preguntando, era en cuanto a las películas exclusivamente, es decir, cuántas del total de las películas que se emitían, pero en cualquier medio, en este caso de nueva producción, de nueva creación, ¿no? Debían ser audiodescritas. En aquel... No conozco esa ley. No lo ley. conoces, ¿no? Vale. No conozco esa ley. Lo único que conozco de aquella época es lo del ICA. Lo que hacían era que te daban una puntuación muy alta por la accesibilidad, con lo cual, claro, eso influía considerablemente. Si tú pides 100.000 euros por la distribución de una película
y justificas toda una serie de baremos y esos baremos te llegan a un 50%, te dan 50.000. Si la puntuación sobre accesibilidad es la máxima, pues te pega un subidón importante y te puede llegar a 75.000. Bueno, pues ya me compensa, claro. Claro que me compensa, pero mucho además. Bueno, está muy bien. Eso es lo que conozco que existía. Vale. Luego lo pusieron obligatorio, hasta el punto de que el sello que otorgaba el CSIA, había varios sellos. El máximo es el que te daba la máxima puntuación y luego los otros eran los intermedios, que te daban unas puntuaciones que no conozco, nunca he conocido el número de, o sea, la puntuación total por cada uno de los sellos. Sé que el sello máximo es la puntuación máxima, eso sí, pero nada más. Y era suficientemente alta, era suficientemente golosa como para que las distribuidoras pues pidieran calidad. Y bueno, pues gracias a eso hemos trabajado durante estos años con ellas. Aristia continúa ahora, lo está llevando mi hijo, pero cuando yo me jubilé, pues no existía la posibilidad de continuar. Había hablado ya con la ONCE y todo para jubilarme y dejarlo todo y tal, y le pasé los clientes, se los pasé a Ilunion, con lo cual, bueno, pues me quedé con la ONCE nada más. Para terminar lo que teníamos entre manos y punto. Ahora, al hacerse cargo mi hijo, pues hay algunas distribuidoras y algunos programas que están volviendo otra vez a él, pero claro, poco a poco. Pero vamos, que lo que conozco es que cuando el sello ha desaparecido, al quitar el sello del CSIA, el ICA lo que hace es obligar a que tengan audiodescripción y subtitulado, sí o sí. Si no, no acepta la película para la subvención. Si es de producción española, la subvención de producción a proyectos españoles o hispanoamericanos, pues tiene que llevar accesibilidad sí o sí. Si es a distribución, también, sí o sí. Si no, no la otorga. Eso es lo que yo tengo entendido. Correcto. No conozco porcentajes de ningún tipo. Nunca he oído hablar de porcentajes. Vale. Yo tampoco te los pongo en pie, pero yo sí que he oído hablar. Pero no sé si los he escuchado cuando se estaba proyectando hacer algo, pero sí que no recuerdo en qué se pudo quedar ni en qué ámbito era exactamente. Con lo cual lo dejamos aquí. Que prefiero preguntarte por otra cosa que sí que a ver qué criterio tienes. Mira, yo antes de la pandemia, por circunstancias, a mí y otro compañero nos invitaron al Hermitage a hacer una experiencia con la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada, porque realmente había gente que estaba estudiando audiodescripción, a mí me sorprendió mucho me sorprendió gratamente y lo vi muy bien ubicado el que lo que es la audiodescripción se pudiera estudiar en la universidad y concretamente en lo que es traducción e interpretación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Y ahora luego hablamos de lo que es la descripción, audiodescripción pictórica. Pues la Universidad de Granada fue la primera que me contrató para dar un curso de audiodescripción en el curso precisamente 2005-2006 con motivo de la publicación de la norma. Fue el primer año que di clase de audiodescripción y de allí, de aquel grupito, salió gente muy, muy buena, gente que incluso está trabajando en audiodescripción o que ha trabajado en audiodescripción y que está dando clases de audiodescripción. De hecho, una de las alumnas que tuve en aquel curso, 2005-2006, es profesora de la Universidad de Granada, es profesora creo que de alemán, creo que está en filología alemana y da audiodescripción. Entonces, ha hecho un curso de cine para poder dar audiodescripción fílmica. Gracias a lo que yo le había enseñado. Y bueno, pues durante 3 años estuve dando clase allí, 2006-2007 y 2007-2008. Fue la primera universidad que di clase. Luego han caído otras varias, pero esa fue la primera. Genial.
Pues mira, se ve que estaban averiguando, ¿no?, cómo era el acceso, ¿no?, a la audiodescripción de obras pictóricas, y para eso nos llamaron, ¿no? Entonces, en esa fase donde estaban, luego buscaban el feedback de nuestra experiencia, ¿no? Y yo te comento mis sensaciones para ver qué criterio tienes tú al respecto, porque, bueno, nosotros estuvimos allí, era una escultura en concreto, pero luego me estuvieron pasando también algunas descripciones de alumnos que eran sobre cuadros, ¿no?, y demás. Entonces, yo una de las cuestiones que les planteaba era la diferencia que había, porque yo iba con otro compañero que nació ciego, ¿no? Ya es una persona adulta, pero nunca vio. Y yo decía que lo que estaban proponiendo en esa audiodescripción y en la forma de hacerlo, que había dos factores que había que contemplar, o que yo lo veía así, que uno de ellos era el que la persona tuviera referencias o no visuales, tuviera una experiencia visual o no a la hora de explicar la obra, punto uno, que no era lo mismo, porque yo solo luego, tomando un café con mi amigo, me di cuenta que yo había estado viendo cosas que él no veía. Y otra es el bagaje cultural de la persona que está percibiendo la obra, ¿no? Es decir, la obra no solo hay una descripción visual, muchas veces llevan también un soporte, ¿no?, histórico, contextual, que le da cierta base, cierta enjundia y te permite conocerlo mucho mejor, ¿no? Aparte de que sí que lo puedes ir a lo básico. ¿Tú piensas que estos dos factores, el factor de el tener mayores conocimientos, ¿no?, conceptuales, y el hecho de haber visto, facilitan lo que es una audiodescripción de una obra, por ejemplo, pictórica? Totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, con las dos cosas. El bagaje cultural, lógicamente, es importantísimo, y el haber visto o no cambia por completo, pero por completo. Mira, en la 11, algún compañero que le han devuelto un poquito la vista, concretamente nació ciego, no había visto nunca, y cuando le devolvieron un poquito de vista, lo suficiente como para seguir allí en la 11, o sea que tampoco era tanto, pues él necesitó apoyo psicológico, porque el mundo que estaba viendo no tenía absolutamente nada que ver con el mundo que él se había creado en su ceguera. Con lo cual, ahí hay un punto de diferencia tremendo, pero tremendo. O sea, ese es uno de los... a partir de ese momento, cuando nos dijo esto, ese hombre, es cuando cambiamos nuestra forma de pensar sobre la audiodescripción. Esto fue en el año, más o menos en el año 2000, 1999, 2000, más o menos por ahí, y nos hizo cambiar radicalmente, porque comprendimos que una persona ciega se va a imaginar su mundo, no lo que nosotros le estemos contando por imagen. Con lo cual, no podemos hacer absolutamente nada por transmitirle nuestra imagen. Él va a crearse su propia imagen. Entonces tenemos que darle los datos necesarios para que él se cree su propia imagen. Pero casi datos adaptados sinestésicamente a sentidos que él pueda entender, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Por eso yo les decía que una audiodescripción universal no puede existir. No, para nada. Cuando hacemos una audiodescripción nos vamos a una persona que no ha visto nunca, que es el caso más extremo. Luego sabemos que hay cantidad infinita de matices. Hay gente que ve por un tubito, pero por un tubito que le permite ver de letra en letra, y va leyendo el periódico en el metro con un esfuerzo tremendo, pero lo va leyendo. O sea, eso lo hemos visto. Sí. Entonces, luego resulta que saca el bastón, le ves leyendo el periódico, y de buenas a primeras guarda el periódico, saca el bastón y se pone como si fuera ciego, y dice, venga, hombre, no. Sí, señor, es que no ve más que por un tubito. Claro. Y lo que ve es tan insignificante que no le vale para nada.
Entonces, sí, no tiene campo para poder deambular, ¿no? Claro, entonces nosotros describimos para personas totalmente ciegas, que no han visto nunca. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos dando matices, vamos dando cosas. Por ejemplo, nos preguntaban por qué los colores. Si describes para una persona ciega que nunca ha visto, ¿por qué le das los colores? Coño, porque son sociales. Los colores son sociales. No es lo mismo entrar en un hospital que esté pintado de blanco que entrar en una sala que esté pintada de rojo. Sí, una cuestión conceptual, entonces se puede transmitir. Un bar de luces. Un bar de carretera de estos que hay por ahí. Sí. Lucecitas rojas. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Claro, y tampoco es lo mismo una descripción así genérica para el mundo en general que una descripción que te puede hacer tu hermano, que tiene pues un nivel cultural, que ya os conocéis perfectamente y que con una palabra pues te está transmitiendo toda la idea. Efectivamente. Sí. Yo por eso digo que la mejor audiodescriptora es mi mujer. Claro. Es maravillosa. Sí. Además es muy buena haciéndolo para mí. Supongo que otro lo escucharía y diría, ¿qué dice esta mujer? Pero es así. Mira, me dijeron que, hablando de audiodescripciones universales, me dijeron que la audiodescripción del Palacio Ducal de Venecia era espectacular. Y bueno, pues nos plantamos allí mi mujer y yo un fin de semana para escuchar esa audiodescripción y disfrutar un par de días de Venecia. Y efectivamente, espectacular, pero espectacular. O sea, no te ofende para nada, estás viendo el cuadro que te están describiendo y no te ofende para nada el que te lo estén describiendo, porque te enteras de cosas que no tienes ni idea de por dónde van los tiros. Por ejemplo, te están describiendo el cuadro de no sé qué, el león que representa Venecia, el león que representa San Marcos, el duce que... Caray. Claro, el contexto histórico, social del cuadro. Todo. Se está poniendo en contexto completamente. Y es la audiodescripción para todo el mundo. No, es la audioguía para todo el mundo. No es audiodescripción especial para ciegos. No, es para todo el mundo. Y es la única que hay. En diversos idiomas, pero es la única que hay. Entonces, claro, porque ponerle esa capa para ciegos en ese montón de capas, ¿no?, que están poniendo social, cultural, en lo que es la audioguía, ¿no? Ponerle esa capita de descripción de ciegos no cuesta tanto y no lo va a echar la gente tampoco, no le va a saber mal, ¿no?, que le estén describiendo al las contrario, figuras. te aporta informaciones importantes. En el Palacio Ducal te está diciendo dónde están los servicios, por dónde se puede salir, pasar a la sala siguiente, o si sales al pasillo, a qué sala deberías ir después de haber visto esta, porque esta tiene las connotaciones históricas que la siguiente te va a permitir ampliar, que no sé. Pues bueno, te está dando unas informaciones espectaculares, o sea, es sensacional, es buenísima. Y la verdad es que me encantó, y esa sí es una audiodescripción universal. Esa sí es una audioguía universal. Vale para todo el mundo. Absolutamente todo el mundo tiene la misma audiodescripción y todo el mundo, además, es que había alguna persona ciega en el grupo y coño, se estaba manejando perfectísimamente a base de la audioguía, nada más, igual que cualquiera de nosotros. Bueno, pues objetivo conseguido, ¿no? Sí, de lo que se trata. Por supuesto que sí. El futuro de la audiodescripción con estas nuevas plataformas y pagando tan poco como has mencionado? ¿Esto cómo pinta? ¿Regular? Yo me jubilé. Ya no aguantaba más y me jubilé con 71 años, pero me jubilé. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, bueno, a las tecnologías actuales, que antes sí que las nombraste, de la inteligencia artificial, esas voces tan conseguidas, tan emocionales en muchos casos, que interpretan tan bien, cada vez lo que es el reconocimiento también de la escena por la propia inteligencia artificial, con unas descripciones precisas y a veces son gloriosas, ¿no? Porque lo hacen cada vez mejor,
¿Tú crees que esto bueno, yo sé que ya se están aplicando en algunos sitios, ya bajo demanda hay gente que está pagando audiodescripciones y se juntan un grupo de amigos, mandan a Perú una película y yo creo que con este tipo de tecnologías se la audiodescriben. No soy capaz de valorar la calidad porque no escucho ninguna, pero sé que lo están haciendo. ¿Y tú cómo ves este desempeño, que esta forma de generar películas? Ya sé que iría probablemente contra la esencia, ¿no?, de las... No va contra la esencia. De hecho, soy partidario de la inteligencia artificial, de aplicar la inteligencia artificial a la accesibilidad. Sí, sí, porque lo he hecho. En el subtitulado, por ejemplo, he aplicado la inteligencia artificial al subtitulado y ha salido, pero vamos, maravilloso. Sin problemas. Hay que corregirlo, hay que darle un toquecito, pero el 90%, pero perfecto, vamos, o sea, darte el tiempo de entrada, el tiempo de salida, el texto exacto de lo que, literal de lo que ha dicho, es impresionante. Que te ha quitado un 90% de trabajo, ¿no? Es decir, claro, Claro, el guión de audiodescripción lo va a tener que seguir haciendo una persona, porque se están describiendo, por lo que yo conozco, se están describiendo imágenes con inteligencia artificial, pero se están describiendo imágenes. Sí. No se está describiendo la película, o sea, cuando le mandas a la inteligencia artificial una película, te describe la imagen, no te describe en los huecos que te lo permite, te describe lo que le permite la imagen, pero te describe imagen. No te aporta el dato, pues como yo he dicho antes, de el niño que se ha lavado. No, a lo mejor se dedica más a el niño está jugando en la iglesia está jugando con soldaditos y tal. Ya, bueno, pues mira, me importa poquísimo eso, pero porque el dato real no es que esté jugando con soldaditos, sino que se ha lavado. Y a lo mejor que a la IA se lo pasa, porque no sé. Sí, claro, pero eso es ahora. No lo ve relevante. Eso es ahora. Eso es ahora, claro, eso es ahora. Ahora, claro, pero ahora ya está haciendo, ya sabe lo que ve. Claro. Sabe describirlo, con lo cual puede entenderlo, aunque sea al ponerlo en texto. Y si se le entrena, y un experto, en este caso podría ser tú, tu hijo, Antonio, le vais diciendo, no, es que quiero que me vayas haciendo esto, y a base de mucho entrenamiento experto dentro de un contexto, no en una IA abierta generativa, sino en una creada al efecto, acabará haciendo, si no ahora, dentro de unos años, pero bueno, unas adaptaciones maravillosas de audiodescripción. Sí. De hecho, sinceramente, repito que creo que sí que va a poder hacerlo. Ya puede hacer la locución, ya hay voces maravillosas con unos tonos sensacionales que lo podrían leer un guión perfectamente. Incluso la segunda parte, la parte de ecualizaciones y sonorización de la película y tal, hay programas de inteligencia artificial que podrían hacer gran parte del trabajo. Necesitaría una persona para hacer unas correcciones finales y unos ajustes, pero hasta que aprenda. Sí, Adobe Audio tenía una cosa que estuvimos hablando Arturo y yo que era magnífica. La gente de Adobe, los de los PDF. Sí. Sí, y bueno, y como esta gente un montón. Sí, el Premiere, el Adobe Premiere. Sí. Con Adobe Premiere se están haciendo auténticas maravillas. Eso. Ahora está metiendo la inteligencia. Con ese programa es con el que he estado trabajando yo durante todos estos años, desde el principio, desde 2001. Mentira, desde el principio no, desde 2001. Uh-huh. Desde 2001 empezamos a trabajar con el primer programa de Adobe Premiere que salió, fue el 1.0, y a partir de ahí hemos seguido pues hasta nuestros días, claro. Hasta ahora mi hijo está trabajando con el último, con el CC. Sí, nosotros fue hace 2 años cuando tuvimos ocasión de probarlo, no sé si se acordará Arturo, justamente para este podcast, para que nos hiciera algunas cosillas y demás, y bueno, al final nos decidimos controlar nosotros mejor los sonidos, pero el resultado, que era de pruebas, nunca llegamos a pagar una suscripción, que no era barata, era muy bueno, lo hacía muy bien. Sí lo es. Adobe Premiere tiene cosas muy, muy buenas. Uh-huh. Pues cuéntanos algunas anécdotas. ¿Cuál es la película que más tiempo te ha costado
audiodescribir? Avatar, precisamente. Tardé 10 días en hacer el guión. 10 días. Sí. ¿Y la que menos? La que menos, pues concretamente una de Tom Cruise, la Aparte de la de... gala de los Goya, que esa no cuenta. Sí, bueno, no, pero esas son 5 horas, esa no hay vuelta de hoja. Pero en cuánto tiempo. La de Sí. la cuarta de Misión Imposible. Esa me la mandó Ilunion por la mañana a las 9 de la mañana. Por favor, Antonio, por favor, que tenemos que entregarla mañana, por favor, no se podría hacer tal. Sí, digo, venga. Me puse con el guión a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche la terminé. 120 minutos de acción trepidante. Oh. Acabé odiando Misión Imposible, total. Un maratón. Pero sí que la hice en... Luego hay películas que son encantadoras y que se tardan más en hacerlas por lo que disfrutas viéndola que por el guión en sí. Por ejemplo, El Padre, interpretada por Anthony Hopkins, es espectacularmente buena. O sea, es una película que me encantó a todos los niveles y claro, pues tardé medio día más porque me recreé lo indecible. Pero bueno, esos caprichitos de vez en cuando te los puedes permitir, lógicamente. Sí. Yo otro día escuché una de 2013 que yo creo que es vuestra. Igual tú lo recuerdas, es Lope. Que esta vía de Lope, sí, de Lope de Vega. Es una película española. Sale Tosar, bueno, sale un montón de gente. ¿No lo recuerdas? Bueno. Y bueno, estas películas que son así costumbristas y un poco biopics salen muy bien con audiodescripción, ¿no? Porque el ritmo pues, de ese siglo es todo menos trepidante, más lento, ¿no? Y yo la disfruté mucho, ¿no? Pero también la película se prestaba a eso, ¿no? El ritmo de las películas influye muchísimo en la audiodescripción. En la serie Juego de Tronos, los diferentes ritmos que tienen los diferentes capítulos van mandando sobre la audiodescripción y sobre cómo decirlo. Por ejemplo, en los últimos capítulos, la última temporada, hay cuando arranca el primer capítulo con la explosión del septo, eso es espectacular el ritmo que lleva. Además es que lo va marcando por golpes musicales, va marcando el ritmo constantemente. Y es un ritmo perfecto en el que a cada golpe musical corresponde un cambio de imagen. Es perfecto y te permite, por el tiempo que tiene entre golpe y golpe, te permite ir describiendo lo que está ocurriendo a la par. O sea, es espectacular. Esa serie me encantó describirla. Me gustó la serie mucho, me gustó muchísimo, pero me gustó mucho describirla. Hay otras series que me han gustado muchísimo y sin embargo describirlas pues era un poco caótico. Por ejemplo, la de Los Soprano pues era un poco caótica de describir y sin embargo es buenísima. Pero esta no, todo es completamente bueno. La serie es buena, el ritmo es espectacular, los ritmos que tiene son espectaculares, los ritmos de batalla son constantes, son medidos. O sea, es perfecta, para audiodescribir es perfecta. Y bueno, pues ya te digo, disfruté muchísimo describiéndola. ¿Eso se nota luego al final? Cuando tú escuchas el resultado, ¿se nota que estás disfrutando? Sí se nota, sí se nota. De hecho, hay veces que vas por la 11 y dicen, la película te ha gustado, ¿eh? ¿Qué película? No sé qué. Sí. De hecho, cuando no me gusta una película, el esfuerzo es enorme para que no se note que no me gusta. Pone voz de cansino, ¿no? No, incluso al hacer el guión, que no se note porque luego las que no me gustan no las locuto yo. Porque, claro, entonces que no se note en el guión ya directamente. Sí. ¿Y alguna que borrarías o que volverías a hacer de nuevo? ¿Por qué no te gustó cómo quedó? Además de Blancanieves. Pues casi todas. Vaya. Casi todas. Muy perfeccionista.
No, no es perfeccionismo, no es perfeccionismo, es que vas aprendiendo. Entonces, lo que hiciste en 1993, ya te digo yo que es de lo peor que he Claro. escuchado en audiodescripción nunca. Ya. Son nuestras. Y bueno, pues son 4 películas que son malísimas, pero malísimas, 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 malísimas la No, audiodescripción. no, peras Pero, primas y pero, hay que pero pasar era por ahí para llegar aquí. aprender. Claro. Y luego poco a poco hemos ido haciendo películas y las escuchas y dices tú, Dios mío, pero ¿cómo he dicho esto? Sí, sí. Bueno, pues se dijo. ¿Por qué? Pues porque en aquel contexto pues se decía. En aquel momento, con aquella experiencia y la sociedad, Claro, la cultura de aquel claro. momento, pues era lo Y que se decía entonces. fíjate, Sí. hubo un cambio, en mí hubo un cambio significativo cuando empecé a dar clase porque una cosa es saber describir y otra cosa es decirle a los demás cómo describen. ¿Sabes? Y esto, pues, sobre todo cuando te preguntan, bueno, ¿y por qué? Dices, ahí va, pues no has pillado. Sí, 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 sí. Claro, ¿por qué? Tiene que haber un por qué. ¿Y Ujú. por qué se hace así? Pues rompiéndote un poquito la cabeza, pues lógicamente llegas a la conclusión de que, esto se hace así por esto y esto y esto. Y entonces Ujú. aprendes a audiodescribir gracias a enseñar a audiodescribir. Eso fue un punto importante. Todo lo que habíamos hecho anteriormente, pues lo tiraría, lógicamente, lo tiraría a la basura y lo haría de nuevo. Y a partir de aquí, incluso lo que se ha hecho después, pues con el tiempo te vas dando cuenta de que este tiene este fallo, esta otra tiene este otro, joder, esto cómo se dice así, por Dios, pero por favor, ya pues son cosas que ocurren. Bueno, hemos La visto película no que existe. guionizar es clave para Sí, sacar un buen resultado, pero también estamos hablando de las personas que locutan, ¿no? ¿Qué perfil deben tener? Porque hay mucha gente más histriónica, hay gente más pausada, hay gente... Es decir, ¿cuál sería o para cada película iría un tipo de locución diferente? yo creo que sí, que cada película requiere un tipo de locución diferente, pero también es cierto que eso sería excesivamente caro. Vamos a centrarnos en la realidad. Y la realidad es que lo que se necesita es una voz con musicalidad suficiente como para no expresar interpretaciones de ningún tipo y sin embargo que vaya acorde a la película. Ujú. Al principio nosotros hacíamos las películas sin verlas. Es decir, la locución eh, la hacíamos sin ver la película. Si habíamos hecho el guión nosotros, pues nos acordábamos más o menos de algunas cosas, pero nada más. Y si no habíamos hecho el guión nosotros, que venía de alguien, pues entonces ya nada, nada de nada, era como un palo. Ujú. Eh, en un momento determinado, en el año 2001, se nos ocurrió decir, vamos a probar a que el locutor vea la película mientras está locutando, a ver qué ocurre. Oye, pues gustó mucho. Gustó mucho porque, quieras o no quieras, al ver la película, te lleva y te va orientando y te va indicando los ritmos, te va indicando las sensaciones. No es que interprete, sino que se deje llevar un poquito por la película. Ujú. Entonces, de hecho, cuando empezamos a hacer todo esto, pues colocamos a una persona como director de locución para que controlara la audiodescripción, los tiempos, todo esto, y que además marcara los ritmos a la locutora o al locutor de turno. Entonces, bueno, pues hay películas que hemos tenido que cortar, lógicamente, porque la locutora pues lloraba como un ánima en pena. Por ejemplo, en la película de La lista de Schindler, cada vez que aparecía el abriguito de la niña, pues la otra se nos ponía a llorar. Pues ala, Claro. corta la locución y hasta que no se le pase el disgusto no podemos Exacto. seguir. Sí, Y en sí. la película La vida de Brian nos costó Dios y ayuda el locutarla porque cada 2 por 3 nos partíamos de risa. Entonces, Ujú. joder, tampoco se puede hacer eso. Pues corta, vuelve otra vez para atrás y a ver, cuando ya no te haga gracia el chiste, vamos a ver si somos capaces de locutarla. Y esa tardamos, pero muchísimo, muchísimo. Te estoy hablando de casi una mañana entera.
para locutar esa peliculita, La vida de Brian. Sí. Ya que, pero el resultado final gustó muchísimo. Es lo que os comentaba antes de la audiodescripción creativa de Barcelona, de Robot Dreams. Pues eso, es una locución en la que estás contándole a alguien algo. O sea, cuando te pones delante del micrófono con un papelito delante, eso que estás leyendo en el papelito no lo estás leyendo, se lo estás diciendo a alguien que está al otro lado del micrófono. Alguien que te está escuchando. Entonces, bueno, pues es otra sensación, no tiene nada que ver. No, eso no significa que estés interpretando la película. No tienes por qué decir, inicia la conversación, chatea con todo el estudio. No hay que ponerse en plan tonto, o sea, pero tampoco hay que inicia la conversación, chatea con todo lo en el estudio. No, hombre, por Dios, no me mates. Sí. Si os parece un resumen muy rápido, un súper resumen en 3 palabras, Ricardo, y vamos terminando. Venga. Bueno, pues nada, hemos estado con Antonio, hemos conocido cómo comenzó con esto de la audiodescripción, porque venía del mundo del cine y de la escritura, y hemos conocido también cuáles fueron las primeras normas y trabajos que se realizaron para que la audiodescripción tuviera un marco y se desarrollara. Sí, hemos conocido el pasado, el presente, un poco hemos hablado del futuro, de qué es y qué no es una audiodescripción bien hecha. Y pues muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros esta tertulia. Muchas gracias a vosotros. Antonio, muchas gracias. Se ha hecho el tiempo muy corto y hubiéramos estado charlando contigo mucho más. Pero bueno, sí, gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp en el +34 644 640 792. Bueno, os agradecemos mucho que hayáis llegado hasta aquí y os esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast.